la sesión, son libres de interrumpirme en cualquier momento. Algo que no entiendan, pues si es que queremos profundizar un poco más, lo buscamos, o si es que no, pues les explico. ¿Ok? Eso es lo más importante. Lo más importante para mí es que ustedes aprendan. Si algo no les queda claro, pregunten hasta que se les quede, pues, de una manera a memoria a largo plazo, para que así no tengan problemas en sus exámenes. Mi nombre es Alessandro y voy a ser su asesor hasta, bueno, pues hasta que ojalá, y si estudian obviamente lo van a hacer, puedan pasar el curso sin ningún problema. Eso es lo que me refiero. Entonces, las primeras semanas, obviamente, por la misma razón que son primeras, son un poco más sencillos. Entonces, ¿qué les recomiendo? Que aseguren los primeros temas, que los estudien súper bien, para que así en los finales, que eso sí son un poco más ya complejos, ahí sí tengan toda la seguridad ya y no estén yendo por un puntaje fijo, sino puedan disminuir un poco el puntaje o centrarse en otros cursos que tengan más problemas. Entonces empezamos con embriología semana uno. Bueno, algunos conceptos claves e importantes que ustedes deben saber. Bueno, primero, genotipo. En este caso, ustedes, por la misma terminación de la palabra, significa genes. Entonces, si es genotipo, ¿qué suele significar? La información que está dentro de los genes, es decir, que no la podemos ver a simple vista. Por ejemplo, puede haber material genético codificado en uno de tus cromosomas que lo que te hace es que tú tengas los ojos, por ejemplo, de color verde. Eso no lo podemos ver. Ahora, tenemos los ojos verdes por dicho material. Y los ojos verdes, ¿qué va a ser? Va a ser el fenotipo. Esto sí lo podemos ver. Como su mismo nombre lo dice, así varíenlo si quieren. Empieza con F, características físicas. Estas sí se pueden ver a simple vista. Como que, como el cabello marrón, la altura, el color de piel, etcétera. Eso es lo que significa fenotipo y genotipo. Eso lo vamos a oír bastante. ¿Y por qué bastante? Porque estas características y estos términos embriológicos lo vamos a usar no solo en la clase de teoría, sino en que también ustedes lo van a usar en muchas de sus lecturas. En varias lecturas van a ver ciertos genotipos, ciertos fenotipos, y de esa manera es que ustedes con estos conceptos claros van a lograr entender el tema y su razonamiento va a ser mejor y van a llegar a la debida conclusión de lo que le pide el caso clínico o si es que le piden, o si es que en su pasito le ponen una pregunta, una lectura. Eso es lo que a mí me interesa que sepan, prepararlos para que ustedes cuando estén solos en su clase o en el examen, sepan ya qué cosa significa los términos. Obviamente que previamente no sabíamos, pero ahora ya lo sabemos. Ahora, acá presten bastante atención porque eso también es importante. Alelos. ¿Qué van a hacer los alelos? Esto, chicos, esto. Van a representar las distintas variaciones de un gen. Entonces, quédense con eso porque a raíz de esto vamos a tener alelos dominantes y recesivos. Como su mismo nombre lo dice y como ustedes ya lo pueden saber, dominantes, ¿qué significa? Que va a predominar. Es decir, dicha característica que esté en ese alelo dominante se va a expresar sí o sí. Por ejemplo, si en este alelo dominante, que lo voy a poner en B mayúscula, en este alelo dominante tenemos, ¿qué característica? Por ejemplo, ojos marrones, ¿ok? Ojos marrones. Esta característica de ojo marrón va a predominar en todo el cuerpo, es decir, sí o sí se va a expresar, es decir, si en tus alelos dominantes tenías información genética que te hacía, por ejemplo, tener ojos marrones, lo vas a expresar sí o sí, porque es dominante. ¿A diferencia de quién? Del recesivo. Y el recesivo, obviamente, tiene que estar acompañado de otro recesivo para que se exprese. ¿Por qué? Porque no es dominante. Ahora, importante, si nosotros tenemos un punto clave acá que les voy a explicar. Normalmente los alelos dominantes lo vamos a expresar ¿con qué? Con la letra mayúscula, es decir, B mayúscula. Esto vendría a ser un dominante. Y un alelo recesivo, ¿cómo lo vamos a expresar? Con letra B minúscula. Eso es lo que quiero que sepan. Ahora, eh, si es que, por ejemplo, tenemos un alelo recesivo y acá, y justo al lado de este tenemos un alelo dominante, ¿cuál va a ser el que se va a dominar? Va a ser, obviamente, el dominante, pues no, porque el recesivo no está acompañado de otro que lo ayude a expresarse. A diferencia, en otro caso acá lo voy a poner,
de que tengamos un alelo recesivo más otro recesivo, son dos recesivos, se van a complementar y la característica que tenga este alelo sí se va a expresar. Entonces, ¿a qué quiero llegar en conclusión con todo esto? Es que para que un alelo dominante se exprese, solo hace falta que tengamos uno, mientras que para que un alelo recesivo se exprese, necesitamos la combinación de dos. Porque si es que ya tenemos los dos, ya no nos va a dar lugar a que tengamos un dominante, ¿no? Eso es lo que quiero que se quede claro. Ok, bueno, si eso les quedó claro, si ya tenemos gran parte avanzada, porque eso era una de las cosas más importantes, chicos, que era que se aprendan los alelos dominantes y recesivos. Ya tienen eso, ya tienen básicamente cómo entender la terminología de ciertos síndromes. Vamos a ver síndrome de Marfan, de Klinefelter, etcétera. Y más que todo, esta parte de embriología, la primera es genética, porque el curso se llama embriología y genética, y es por eso que la primera parte es más genética y la segunda ya es embriología netamente. Vamos a ver mesodermo, etcétera. Por eso quiero que esta parte se la aprendan bien. Ahora, esto ya sí para ustedes va a ser más sencillo. ¿Qué es esto? Árbol genealógico familiar. La grabación te dice así. Ok. Árbol genealógico familiar. ¿Qué significa todo esto? Como ustedes ya seguro lo habrán hecho en inicial o en primaria, obviamente todo esto va a dar generación tras generación. Ahora, en el tema de la medicina y de la embriología, le vamos a dar algo más profundo, va a ser muchísimo más profundo y mucho más importante. ¿Que para qué va a ser? Para distinguir problemas genéticos y cómo estos se van a ir heredando a través del tiempo. Tenemos ciertas, esto lo vamos a ver en la siguiente clase, pero le voy a dar un adelanto. Tenemos ciertas enfermedades que son recesivas, así como lo hemos visto acá. Acá justo lo vimos recesivos y vamos a tener otras enfermedades que son dominantes. Entonces, esas enfermedades, para ver cómo se van a transmitir y la probabilidad de que se transmite, por eso se hace un árbol genealógico familiar. Esto lo van a ver más en su práctica de semana uno y obviamente tiene un trasfondo bastante importante. ¿Por qué? Porque van a tener ciertos símbolos y esos símbolos van a variar. ¿De acuerdo a qué? Puede ser sí o sí o el género. Acá tenemos que el nombre se presenta como un cuadrado, en mujer como un círculo. Cuando va a ser un hombre afectado, va a estar de color gris o sombreado. Aquí también lo tenemos sombreado. Y finalmente, pues fallecido, con lo tachamos. Ustedes inclusive van a ver más y más y más y más y más de lo que les he explicado, eh, porque hay más símbolos. Esto viene en su parcial, a mí no me tomó, pero capaz puede venir alguna pregunta. ¿Por qué? Porque son bastantes símbolos y obviamente eso es importante, ¿no? Se usa bastante para la genética y para determinar ciertos problemas. Ahora, el ciclo celular. Esto sí ya lo deben haber visto en primaria o en secundaria. Acá lo vamos a ver un poquito más explayado, por así decirlo. Primero, ¿qué es esto? Un cromosoma. Un cromosoma normalito. Ahora vamos a ver primero sus partes para de ahí pasar a esto. Entonces, ¿qué es lo que primero vamos a ver que va a tener un cromosoma? Tenemos al centrómero. Al centrómero. ¿Esto qué va a ser? Aquí va a ser donde se va a unir las dos cromátides y se van a unir el uno con el otro. Este es el punto de unión de estas dos. De estas dos. Claro, y luego tenemos un brazo corto, chicos, un brazo corto. Este brazo corto, ¿cómo se va a llamar? P. Y pues acá justo nos dan el tip, que es bastante importante, que se va a significar pequeño. ¿Por qué? Porque es corto. Y si tenemos un brazo corto, nos hace pensar automáticamente que por antónimo vamos a tener un brazo largo. Y sí, pues acá lo tenemos, el brazo largo, que se va a designar con la letra Q. Importantísimo eso. Tenemos el brazo largo y el brazo corto. Luego vamos a tener el telómero, que básicamente va a ser la porción terminal del cromosoma, es decir, ahí termina. Y luego vamos a tener las cromátidas, que esto que va a hacer que cuando dos cromosomas se juntan a cada uno de ellos, es decir, estos dos, se va a llamar cromátida. Bueno, pues luego los satélites, que van a ser estos cuerpos esféricos, que obviamente están separados por una constricción secundaria, que básicamente es esto, como que acá como que se hace más pequeño, eso se va a llamar constricción secundaria. De ahí tenemos las bandas. Las bandas es importante, ¿por qué es importante las bandas? Me preguntarán. Porque hay ciertas técnicas convencionales que lo que van a hacer es van a detectar ciertas bandas. Y si se detectan esas bandas, pues va a detectar ciertos problemas que pueden ocurrir. Eso se llama citogenética convencional. Cosa que vamos a ver más adelante. Y les voy adelantando que debería ser la más utilizada porque es barata, ¿entienden? Y normalmente en todos los hospitales, pues nos queremos, inclusive laboratorios, nos queremos ahorrar este dinero
para poder abarcar más pacientes, ¿no? Eso es importante. Entonces, las bandas, aquí mismo lo dicen, identificar y nombrar un gen y se encuentra el cromosoma y saber si es problema. Básicamente lo que les he explicado es esto. La constricción secundaria, que ya la hemos visto, acá dice, corresponde a la zona donde se sitúan los genes encargados de transcribirse como ARN. Esto de transcripción reversa lo vamos a ver más adelante, creo que la siguiente semana. Y bueno, pues finalmente el ADN, que es lo importante, ¿por qué? Porque es el material genético que pues nos distingue, ¿no? Ninguno de nosotros somos iguales, inclusive, ni aunque sean gemelos, son 100% iguales. Es lo más parecido que tengas a un clon, pero no es un clon. Ahora, el ciclo celular. Esto sí me gustaría explayarme bastante acá. ¿Qué va a ser el ciclo celular? Pues cuánto va a durar, va a cumplir con su ciclo de vida en 24 horas. La mitosis solo va a durar una hora. Mitosis solo dura una hora. La interfase, que va a ser como un break, por así decirlo, como que un stand-by donde se va a parar algunas cosas, va a ocupar las 23 horas restantes. Ahora, lo distinguimos por ciertas fases. Tenemos la fase G1, G2 y S. Pues acá tenemos una fase 0, una fase G0, que lo han puesto acá. Yo no recuerdo haberla oído así, yo me lo aprendí como G1, S y G2 porque me parecía más fácil. Entonces, G1, ¿qué va a ser? Va a ser el periodo de crecimiento general. Entonces, el cromosoma solo va a tener una sola constitución y va a tener una composición diferente, pero va a tomar tiempo considerable. Y como va a estar en un periodo de crecimiento, va a reunir ciertas cosas, lo que le permita crecer y crecer y nutrirse de una manera correcta. Luego tenemos la fase G0, que la célula va a salir del ciclo, va a dejar de dividirse y vamos a continuar con la fase S. Importante de esto, ocurre la síntesis de ADN y los cromosomas se replican. Esto quiero que se aprendan de la fase S, que me parece una de las más importantes, o también llamado interfase, que le dije que queda lo que duraba más, ¿cierto? Le dije que duraba 23 horas. Ahora, ya tenemos la fase S, que va a ocurrir la síntesis de ADN y los cromosomas se replican. Ya estamos a punto de que se dé el ciclo celular completo, ¿no? Y luego, bueno, pues la fase G2 va a continuar con el crecimiento y ya está preparado para la división. Y además de ello, ya va a tener dos cromátides. Y finalmente, pues la última fase, que es la fase M, donde se da la mitosis. Eso es importante. Eso quiero que se aprendan. En la fase M ya obviamente ya va a tener dos cromátides y pues y en la metafase se va a dar la división, se va a observar la división. Y acá lo tenemos, interfase, profase, y acá metafase, donde ya se observa la división. Acá ya vemos cómo se está dividiendo en anafase, telofase y finalmente dos células hijas. Acá no hay intercambio genético. Acá una célula se está duplicando, no va a entrar material genético de otro lado, ni va a ser una combinación, no. Solo eso. Eso quiero que se lo aprendan. Hablando un poquito más de los cromosomas, y esto sí me gustaría que se lo aprendan, porque me acuerdo que en mis asesorías pasadas no lo logré explicar bien, pero la forma de los cromosomas es importante. ¿Por qué? Vamos a tener tres formas que ustedes en práctica más adelante, no sé si ya, le van a dar una tabla con un montón de cromosomas y ustedes van a tener que ordenarlo de acuerdo pues a su forma, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que tenemos? A los metacéntricos, que va a tener una forma de V. Luego tenemos a los submetacéntricos, que va a tener una forma de J, y los acrocéntricos, que va a tener una contención como más al extremo. ¿Cómo yo me lo aprendí? Como que metacéntrico era donde el brazo largo y el brazo corto eran bien proporcionados, es decir, no había uno más grande que el otro. Luego de ello seguía el submetacéntrico, que ahí ya había una desproporción bastante visible en el brazo corto con respecto al brazo largo, y finalmente el acrocéntrico, donde prácticamente en el brazo corto solo se podía notar el satélite y pues nada más. Y literalmente era literalmente el satélite y ya pasamos al centrómero, y ahí ya pues el brazo largo, ¿no? Eso fue de la manera que yo me aprendí la forma de los cromosomas. Eso quiero que se lo aprendan también bastante bien porque es súper importante para su práctica y su seminario. Ahora, meiosis. Esto es mitosis. Ojo, mitosis. Ahora pasamos a meiosis. Todo lo contrario. Esto sí es totalmente distinto. ¿Y en qué se va a caracterizar? Pues que acá vamos a ver primero las diferencias y ahí explico el proceso. Me parece lo más importante. Mitosis, lo que ya hemos visto.
dos células hijas genéticamente idénticas a las células madre. Acá mismo lo dice, ¿ah? Genéticamente idéntica. Es decir, no hay un milkshake, por así decirlo. No se mezclan las cosas, sino todo es genéticamente idéntico. Ahora, va a implicar solo una única división celular, produciendo dos células hijas diploides, es decir, iguales. No contribuye significativamente a la variabilidad genética. ¿Por qué no va a contribuir? Porque no hay intercambio. Y bueno, pues ocurre, importante, en las células somáticas, es decir, las no sexuales. Claro, eso es importante. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener células somáticas y las sexuales. Entonces, la mitosis, como no hay un intercambio, solo va a ocurrir en células somáticas, a diferencia de las sexuales, donde sí vamos a ver no mitosis, sino meiosis. Que a continuación pasaremos a eso. A ver, no, aquí está. Es un proceso de división celular que produce cuatro células hijas genéticamente distintas. Cuando ustedes escuchen genéticamente distintas, ya saben que va a haber intercambio, sí o sí, porque no puede no haber si es que ya son distintas, pues, ¿no? Ahora, implica dos divisiones celulares sucesivas, generando dos células hijas haploides. Haploides y luego contribuye, bueno, esto sí va a contribuir. ¿Por qué? Porque básicamente si hay intercambio. Y bueno, pues ocurre en células germinales, es decir, las células sexuales. Eso es lo importante, la diferencia entre la mitosis y meiosis. Este cuadrito es bastante bueno. Este cuadrito sí quiero que le tomen una foto o algo así porque es uno de los mejores que he visto. ¿Y por qué? Porque les pueden poner una pregunta en su examen. Señalen lo falso respecto a la mitosis. ¿Y ustedes qué van a decir? Pues van a acordarse de este cuadro que yo les he presentado. Y van a decir, Alessandro me dijo tal cosa, entonces es porque esto debe ser así. Y si ustedes prácticamente ya tienen este cuadro, ya van a saber qué parte pues es falso, ¿no? Ya no tienen que hacerlo por descarte, que es lo que hacemos en la mayoría de esas preguntas. Otra cosa importante que les quiero mencionar sin irme mucho del tema, cuando ustedes tengan dudas en alguna pregunta de su examen, como ahora tenemos una hoja, ya no es en computadora como era antes, pues arriba, en la parte superior, pongan la pregunta que no se acuerdan bien. Por ejemplo, la 15 no me acuerdo bien, pones la 15. Y cuando ya estás en la última parte, en la parte final, vas a ver ese 15 y te vas a acordar, esta pregunta no la hice. Y seguro en ese momento te agarra una inspiración divina y pues ya sacas la pregunta, ¿no? Eso me ha pasado varias veces. Es por eso que les recomiendo eso. Eso es lo que me parece importante y una ventaja de que nuestros exámenes ahora sean así, pues, ¿no? En ficha óptica, que es como se deberían dar los exámenes, porque no sé si ustedes sabían, pero la mayoría de exámenes de medicina son así. Ahora sí, siguiendo mucho el tema, comencemos a la meiosis, que son en células germinales. Dos células se va a comenzar el apareamiento y, bueno, pues se va a formar el quiasma. Luego de esto se va a dar los movimientos de los polos de los cromosomas con estructura doble. ¿Dónde está eso? Aquí está, estructura doble. Acá lo ven, la estructura doble. Y aquí ven, miren, información genética cruzada. Si dan cuenta, acá lo han coloreado de otro color para que ahí nos demos cuenta de que efectivamente hubo el apareamiento y se formó el quiasma, que es intercambio genético, importante en la meiosis. Luego vamos a pasar a la fase de la primera división meiótica. O sea, estudianlo sí bien, pero más adelante, cuando vemos espermatogénesis y ovogénesis, lo vamos a ver mucho mejor, inclusive un poco más detallado. Acá es como que un adelanto, como un spoiler. Ahora, damos la fase de la primera división meiótica y ya vemos acá obviamente todo esto y finalmente se separan. Las células contienen cromosomas, 23 cromosomas obviamente porque tenemos 23, ¿no? De estructura doble, importante, estructura doble, recalco. Y bueno, pues esto va a ser el resultado de la primera división meiótica. Y luego, acá viene lo sorprendente, que van a darse cuenta que ya no es estructura doble, sino es estructura simple. Aquí lo vemos. Y miren, nos damos cuenta que aquí está la información genética que se había cambiado. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Las células que contienen 23 cromosomas simples van a ser el resultado de la segunda división meiótica. Es decir, primera división meiótica, que es aquí este proceso acá, de acá para acá, ¿qué te va a dar? Cromosomas de estructura doble. Y la segunda división meiótica lo va a reducir más. ¿Y qué nos va a dar? 23 cromosomas de estructura simple. Aquí está disculpe por mi letra, y acá está la primera, segunda. Este es el resultado tanto de la primera como de la segunda. Si eso ha quedado claro, ya saben todo acerca de meiosis y mitosis, cosa que es importante para que ustedes
sepan más adelante. Bueno, como nada es perfecto en esta vida, todos lo sabemos, y puede existir errores. Estos errores obviamente van a cargar con ellos consecuencias graves. Acá tenemos una división meiótica normal. Esto es si todo hubiese pasado de una manera normal. Acá vemos la segunda división meiótica que nos da 23 cromosomas de estructura simple, acá de estructura doble. Ahora, imaginémonos que no hay una disyunción en la primera división meiótica, pues acá va a haber 24, es decir, un cromosoma más, y acá hay 22, es decir, uno menos. Entonces, obviamente, eso va a tener problemas. Y eso es totalmente diferente. Miren, acá tenemos pues un grupo de 24 y un grupo de 22. Y esto es si es que no se da en la primera división meiótica. Ahora, imaginémonos que no es que se nos dé en la primera, sino esto aparece en la segunda. Si aparece en la segunda, pues va a ser totalmente distinto, chicos. Acá no va a haber 24 y 22, no, sino va a haber, va a haber 22, un grupo de 22, un grupo de 24, donde este se va a ir para acá y donde este también se va a ir para acá. Es decir, 22, 24, 22, 24. Y obviamente esto va a traer consigo consecuencias que se va a ver a simple vista, ¿no? Va a ser genotípicamente incorrecto y fenotípicamente incorrecto. Eso es importante. Eso de genotipo y fenotipo, eso los expliqué, así que me debieron entender. Ahora, a lo que les dije, recuerda que cuando estábamos viendo la estructura del cromosoma, había ciertas bandas. Yo le dije, ¿para qué son importantes esas bandas, chicos? Porque nos va a ayudar. ¿En qué nos va a ayudar? En cierta citogenética. Citogenética, ¿qué es citogenética? Anomalías, detectar anomalías en cualquier tipo de variante cromosómica. Para eso que usamos las bandas. También va a detectar alteraciones en la estructura. Y aquí está la diferencia grande y que esto a mí me trajo problemas. Esto a mí sí Este no, este es fácil. La citogenética convencional es fácil porque básicamente es coloreamiento. Es decir, no tiene ni una mayor otra ciencia. No tienes que tener un molde ni nada de eso. Ni separar hebras de ADN, etcétera. Nada. Es básicamente colorear. Así como coloreas una prueba, por ejemplo, de un parásito con, con yodo, etcétera, ya pues es lo mismo. Básicamente es lo mismo. A diferencia de la citogenética molecular, esta citogenética molecular sí es más difícil y por la misma razón de que es más difícil para entender nosotros también va a ser más cara. Porque necesitamos más estructuras, necesitamos laboratorios, etcétera. Empecemos con la más fácil, la citogenética convencional. Aquí tenemos las bandas que les había dicho que era importante para detectar todo esto. Tenemos las bandas Q. Aquí, ¿qué se va a utilizar? Literalmente aquí está. Coloración en base de mostaza de quinacrina. Entonces, se utiliza eso y va a colorear ciertas bandas. ¿Y esto en qué se tiene que ver? En microscopio de fluorescencia. Entonces, aquí está. El microscopio de fluorescencia. ¿Por quién fue ideado esto? ¿Por qué fue usado esto? Por Casperson. Ahí está, Casperson. Casperson creo que si mal no recuerdo así era. ¿En qué año? En 1971. Esto le van a preguntar. Puede ser, no lo sé la verdad. No creo que les pregunten, pero igual apréndanselo porque es historia. Así como sabemos de Hipócrates, etcétera, todas esas cosas, también lo debemos aprender aquí en la embriología. Entonces, se va a notar fluorescencia, acá literalmente tenemos que sí o sí ver el microscopio de fluorescencia y dicha fluorescencia, ¿dónde se va a notar? En sitio de adenina y timina. Aquí está. Y la base, obviamente, pues de guanina y citosina no se va a notar la fluorescencia. Luego tenemos las bandas G. ¿G de qué? De Giemsa. Eso es, pues con lo que lo vamos a colorear. Esta fue estudiada por Summer en 1971. Pues acá, ¿qué es lo que se va a colorear? Las bandas ricas en adenina y timina van a ser oscuras y las bandas ricas en citosina y guanina van a ser claras. Bueno, human female, obviamente una mujer, y bandas G. Pues acá vamos a tener claramente las bandas oscuras, que ¿qué van a hacer? Adenina y timina. Y las bandas claras, pues citosina y guanina. Y acá tenemos una diferencia que ustedes ya lo deben saber, que en el caso bueno, del género femenino, va a ser dos cromosomas X, ¿no? No va a haber ninguno Y. A diferencia del hombre, que estos sí se reparten. Ahora, ¿qué tenemos? Banda C. Básicamente nos está diciendo un poco del abecedario también, para hacernos recordar. ¿Esto qué va a hacer? Va a teñir los centrómeros o también llamados las constricciones primarias. ¿Excepto de quién?
del grupo Y, o sea, del cromosoma Y. ¿Y qué? ¿Y qué va a pasar? Van a tener dichas construcciones secundarias, pero ¿solo de quién? Del 1, del 9 y del 16. Entonces, esto es importante porque si nos piden, por ejemplo, si tenemos, no sé, algo, un error genético en la construcción secundaria, pero del cromosoma 7, pues acá no va a tener, es decir, no nos va a servir. Y si no nos sirve, pues no lo vamos a hallar. Y acá, ¿esto se hace con qué? Con solución de hipoclorito de sodio. Aquí esto de heterotromatina constitutiva y facultativa lo vamos a ver más adelante, así que no desesperen. Esto, ¿por quién fue usado, perdón? Por Gall en 1970. Ahora tenemos las bandas NOR. Ahí están las bandas R, ya decía dónde estaban las bandas R. Las bandas NOR. ¿Cómo va a usar? Este se va a usar, ¿qué cosa? Plata amoniacal. Y va a tener partes ricas en ARN ribosomal. Va a tener también las construcciones secundarias. Aquí tenemos ciertas construcciones secundarias teñidas. Y básicamente eso son lo que es las bandas. Ahora, importante, hay una más, que es la bandas R, que yo me lo acordé como bandas R de reverso. ¿Por qué es reverso? Porque va a ser reverso a las bandas G, a las bandas G. Aquí tenemos la banda G y la banda C. Básicamente es todo totalmente lo contrario, si se dan cuenta, ¿no? O sea, lo oscuro, aquí lo coloreamos claro. Entonces, como si es totalmente todo lo contrario, va a ser lo contrario a la banda G. Entonces, las bandas R van a ser, las zonas que sean ricas en adenina y timina van a ser claras, mientras que la de citosina y guanina van a ser oscuras. ¿Y para qué sirve? Importante para la anormalidad en los telómeros. Eso es lo importante. Si ya tienen tanto las bandas Q, las bandas G, la banda C, las bandas NOR y las bandas R, claro, de eso no vienen muchas preguntas, pero igual es importante, porque les puede venir una y capaz se quedan en blanco, entonces mejor se lo aprenden de una vez. Si ya tienen eso, ya tenemos básicamente todo citogenética clásica, convencional o clásica, la tenemos ya cubierta, porque eso es básicamente lo más importante. Ahora pasamos con la parte que yo les había dicho que era la que me trajo más problemas a mí, que es citogenética molecular. ¿Ok? Pero antes de comenzar con esta parte, les voy a dar un descanso de, a ver qué hora es, 5:34, si vamos media hora. Esto falta media hora más, o algo así. Si lo hago un poco más rápido puede ser menos. Entonces le voy a dar un descanso de unos 3 minutos para que tomen agua o algo así y se puedan preparar para lo que viene, que es esto y los síndromes y las cromatinas. Nada más creo. Así que en 3 minutos volvemos, chicos. Descanso 3 minutos. 5:34, 35, 36, 38. No, 37, 37.
Ok, chicos, entonces, ya siendo 5:37, pues ya continuamos con la última parte. Entonces, estábamos en citogenética molecular. Listo. ¿Qué vamos a tener? Esto ahora, FISH, que vendría a ser hibridación fluorescente in situ. Ahora, esto como ya es molecular, acá, básicamente pues va a ser un poquito más complejo, ¿ok? Entonces, primero vamos a ir por las ventajas. ¿Cuál es la ventaja de este tipo de citogenética? Que acá básicamente vamos a requerir poco ADN. Entonces, si requerimos poco ADN, por ejemplo, si tenemos el inicio de una neoplasia, o básicamente las neoplasias, vamos a poder analizarlo, porque vamos a necesitar poco ADN y como va a ser el inicio de la misma, dicha neoplasia va a tener poca proliferación dentro del cuerpo, pues entonces como no hay mucho y tenemos poco, esta vendría a ser la citogenética más adecuada. Ahora, ¿en qué se va a basar esto? Pues les explico. Vamos a tener primero el ADN diana. Diana, ¿qué queremos? ¿Qué nos referimos? Con lo que queremos ver, con lo que queremos revisar, lo que queremos observar, en otras palabras. Y vamos a tener una sonda que vamos a tener finalmente que desnaturalizarlas, es decir, separar las hebras de ADN, que ya les había mencionado que era esto hace un instante, que acá íbamos a tener más cosas. Y ya que ya las tenemos separadas, pues vamos a hibridarlas, es decir, vamos a unirlas, a pegarlas, pues la tenemos pegadas y finalmente vamos a hacer la visualización de qué cosa de la parte o de lo que queremos investigar, obviamente, que va a tener cierto, o puede o no tener cierto un error o algo, o una información genética faltante, etcétera. Entonces, eso es importante. Ahora, alguna de las desventajas que me olvidé de mencionarles es que este tipo de citogenética no va a detectar translocaciones inversas, ni recíprocas, ni robertsonianas. Y aparte de ello, no va a detectar inversiones ni mutaciones puntuales. Es decir, para hallar cierta neoplasia está bien, pero por ejemplo, si queremos detectar una inversión, no nos va a servir. Ahora, el mecanismo de esto, obviamente, es lo que le acabo de explicar. Entonces, es por eso que es más molecular. ¿Por qué? Porque básicamente nos basamos en ver ya casi el ADN y de naturalizar, etcétera. Más procesos que obviamente por su misma complejidad van a ser más caros, ¿no? Entonces, esto no es tan visto en laboratorios de bajo costo. Mayormente se usan las vacas, lo que les había dicho. Ahora, tenemos las sondas. ¿Qué era la sonda? Lo que le habías dicho que era algo que creamos nosotros para detectar algo. Vamos a tener las sondas centroméricas. Estas van a estar formadas por una secuencia repetitiva de ADN que finalmente lo hibridamos. ¿Con quién lo hibridamos? Con el ADN de la región centromérica del cromosoma, es decir, la parte diana de dicho cromosoma, que en este caso, ¿qué va a ser? El centrómero. ¿Y para qué nos sirve? Para mutaciones cromosómicas numéricas. Y lo podemos ver en metafase e interfase. Luego, ¿qué tenemos? Las sondas de pintado cromosómico. Estas van a estar formadas por una batería de sondas que se hibridan con todo el cromosoma. Y justo cuando ya hibridamos todo el cromosoma, vamos a poder ver las mutaciones numéricas y estructurales. Y finalmente, vamos a tener las sondas de secuencia única o locus específico. Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hibridamos el ADN de la región genómica concreta, es decir, de qué parte queremos verlo, por ejemplo, del brazo corto o del brazo largo, y finalmente vamos a unirlo con la parte correspondiente de la banda cromosómica o de dicho gen que queramos estudiar. Y finalmente pues lo unimos y ahí se va a ver dicha mutación. ¿Para qué sirve? Para las numéricas y las estructurales, mutaciones numéricas y estructurales. Y pues esto va a servir ¿en qué? En metafase e interfase. Eso es importante acerca de las sondas, que básicamente es con lo que hacemos la mayoría de citogenética molecular, que como les había dicho, es la más complicada para mí. Pero bueno, si lo logramos entender, se van a dar cuenta que es más fácil de lo que parece, porque básicamente nos explican la teoría y no tanto la práctica, por la misma razón de que era caro, que les había dicho. Ahora, tenemos el cariotipo espectral Sky. Como acá podemos ver, literalmente tenemos un montón de colores, parece un arco iris. Entonces, ¿para qué va a ser esto importante? Puesto que aquí, de frente, es decir, ya no tenemos que agarrar un cromosoma, sino de frente, nos va a permitir y estudiar los 23 pares de cromosomas. Aquí vemos este cariotipo
¿Y qué vemos acá? Que hay dos cromosomas X. Entonces, por descarte y por simple lógica, vamos a saber que de este cariotipo es de una mujer. Entonces, si ya sabemos que es una mujer, pues entonces tenemos que también importante ver la epidemiología y el árbol genealógico que les había mencionado que también era importante. Ahora, se visualizan los 23 pares de cromosomas de forma simultánea, es decir, tenemos todo esto, y luego se va a usar sondas fluorescentes específicas para cada cromosoma para marcar el ADN con qué, con diferentes fluorocromos, que básicamente son colores. Entonces, van a ser específicos para cada par cromosómico y esto va a estar obviamente mapeado en ciertos grupos que ahí lo vemos el uno el 2 el 3 etcétera, hasta llegar a los sexuales, que vendría a ser tanto X o también Y. Y bueno, pues entonces se va a cohibridar 24 sondas de nitado cromosómico con fluorescencia sobre la metafase, es decir, sobre el metafase. Y finalmente, cuando ya tenemos eso en la parte de metafase, ya vamos a tener listo cada par cromosómico de qué? De diferente color. Y acá lo vemos. Esto básicamente es la versión de acá, pero más pequeño. So, acá tenemos uno, dos, tres y bueno, pues lo demás. Entonces, eso es importante. Básicamente, eso es todo lo que tiene que ver con... Ah, no, falta la hibridación genómica comparada. Esta es la última, ahora sí. Como su mismo nombre lo dice, tenemos que comparar. Básicamente, acá vamos a tener el ADN embrionario y el ADN control. Pues lo unimos, es decir, lo hibridamos y finalmente van a salir de un color. Ahora, dicho color, ¿cuál es? Como vemos aquí, el color verde que nos va a detectar, nos va a detectar ganancias. Es decir, cierta ganancia de un material genético que obviamente no se debía ganar. Y finalmente, el rojo nos va a detectar pérdidas. Y el adecuado pues va a ser de este color. Entonces, luego lo vamos a ver y ahí vamos a ver que hay cierta ganancia y cierta pérdida. Y gracias a eso vamos a poder ver el error o la información genética que se ha añadido. Y finalmente, pues, haríamos una correcta citogenética molecular. Me gusta recargarle bastante que la citogenética molecular es bastante cara y por esa misma razón no es tan utilizada. Si es que ustedes se quieren especializar en genética o algo así, lo que mayormente vamos a ver es el bandeo. Pero en ciertos casos, que obviamente son ciertas enfermedades no tan comunes, pues la citogenética molecular va a ser lo que vamos a tener a la mano para usarlo, solo en esos casos, nada más. Ahora, Ahora, ya terminamos lo que vendría a ser citogenética molecular. Ahora empecemos sobre las cromatinas. ¿Qué vamos a tener? La eucromatina en primer lugar. Y acá lo tenemos, ¿ah? Literalmente aquí está la eucromatina y la heterocromatina. Ahora, eucromatina, ¿qué va a hacer? Va a ser la que está menos condensada, es decir, la que está menos enrollada, la que está menos compactada. Ahora, como esta no va a estar tan compactada, por así decirlo, sus genes van a tener la capacidad de activarse. Así me gusta relacionarlo a mí. En otras palabras, van a tener genes transcripcionalmente activos. Relaciónenlo como que como está menos enrollada, tiene la facilidad de liberarse y expresarse. Así relaciónenlo para que se les haga más fácil. Y ahora, como tenemos la cromatina, también tenemos su contraparte, que vendría a ser la heterocromatina, que por un poquito de antónimos y sinónimos, este vendría a ser como que un antónimo, que va a ser una cromatina más condensada, es decir, más enrollada, y por la misma razón de que está más enrollada, va a tener menos probabilidad de que de salir, liberarse y expresarse. Es decir, va a ser inaccesible para la transcripción. Así apréndanselo. Y ahora, dicha heterocromatina va a ser constitutiva o facultativa. ¿En qué se diferencian estos dos? Que la constitutiva va a carecer de información genética, es decir, esto no va a tener algo que se puede expresar. Y finalmente la facultativa va a contener información de genes que no se van a expresar, pero puede descondensarse y volverse eucromatina. Y si se vuelve eucromatina, pues ya se va a expresar, como les había dicho. Pero solo esto se va bajo ¿qué? Bajo ciertas condiciones. Si se da dichas condiciones, se va a volver eucromatina y se va a permitir la transcripción. Y si se permite la transcripción, pues se van a expresar. Eso es la diferencia entre eucromatina y heterocromatina. Vuelvo a repetir, porque esta parte es un poco compleja. La eucromatina tiene información que sí se va a transcribir, que sí se va a expresar. Mientras que la heterocromatina es todo lo contrario. Es decir, tiene la información, pero no va a estar tan compacta
que no va a ser inaccesible, o sea, que va a ser inaccesible para que se dé la transcripción. Básicamente son antónimos ambos, si se dan cuenta. Y pues la heterocromatina se divide en dos, que vendría a ser la constitutiva y la facultativa. La constitutiva carece de la información genética, mientras que la facultativa, bajo ciertas condiciones, se puede volver eucromatina. Y importante, ¿qué vamos a ver en el núcleo de la interfase? La cromatina. Eso, es importante. Y bueno, pues esta parte era sobre cromatina y ahora acá tenemos otro dato que también es bastante importante, que qué va a ser el corpúsculo de Barr. Y acá tenemos una hipótesis que es bastante importante para mí, que es la hipótesis de Mary Lyon, que significa que se puede inactivar un cromosoma X. Eh, Acá no va a haber una diferenciación, es decir, no te va a decir, como tú eres un cromosoma X paterno, te voy a desactivar a ti. O como tú eres un cromosoma X materno, te vas a activar a ti. No, sino la inactivación puede ser tanto paterna como materna. Eso es lo que quiero que se aprendan. Y para esto nos dan una fórmula. El número del corpúsculo de Barr o el número de la cromatina sexual va a ser igual al número de cromosomas X que tenga dicha persona, pero menos uno. Aquí lo tenemos, un poquito más de teoría. ¿Qué viene a ser? La inactivación del cromosoma X, también conocida como la ionización, en honor pues a la genetista que les había dicho que era Mary Lyon, va a ser un fenómeno en el cual un organismo con múltiples cromosomas X va a inactivar uno. O sea, va a activar perdón, todos y va a dejar uno. Y ese uno pues va a dar lugar al corpúsculo de Barr. Aquí tenemos, miren, ahí literalmente dice que va a dejar uno. En el caso de que el género de dicha persona sea masculino, como, como no tiene ni un cromosoma, o sea, tiene un cromosoma X, y a ese cromosoma X es uno, le restamos el menos uno, pues va a ser igual a cero. Es decir, el género masculino en corpúsculo de Barr va a tener cero, por esta fórmula. Esta fórmula quiero que la noten, porque es importante. En cambio, en el de la mujer, como tiene dos cromosomas X, pues básicamente 2 menos uno, que viene a ser uno. Y acá lo tenemos, el uno. Ahora, aquí pues tenemos dos cromosomas X, que al final van a terminar en uno. Esto va a ser el resultado. Acá tenemos tres cromosomas X, pues dos, finalmente 4 3. Y pues acá tenemos que, miren, eso es importante, me olvidé decirles. Acá tenemos dos cromosomas X, pero Y es inserción, es decir, hay más información genética y por esa misma razón el corpúsculo de Barr va a ser más grande. Si se dan cuenta, acá es más redondo y ocupa más espacio. Y finalmente, básicamente todo lo contrario que viene a ser de lesión, y es que pues la, de lesión, obviamente está faltando material genético y por la misma razón de que está faltando, el corpúsculo de Barr o cromatina sexual va a ser menor. ¿Y eso es importante para qué? Para determinar el sexo, ¿no? Pues les había dicho que si era hombre, pues no iba a haber, y si es que era mujer, solo había uno. Entonces ahí básicamente, si es que ya sabes eso, básicamente ya puedes determinar el sexo de un bebé, ¿no? Entonces, eso es importante. Ahora sí, venimos a alguno de los síndromes. Esos síndromes, yo normalmente en las asesorías pongo solo algunos síndromes porque cada clase van aumentando, aumentando, aumentando. Sin embargo, voy a tratar de al final de una clase hacer un PPT, posiblemente la siguiente, hacer un PPT donde salga todos los síndromes para que así ya ahorrarles el trabajo de estar revisando, revisando y si no simplemente vean la grabación de la clase o mejor dicho, vean el PPT que voy a hacer y así se aprendan pues todos los síndromes, ¿no? Que les puede venir en su parcial. En ese tema sí les voy a ayudar a facilitarlo. Ahora, tenemos el síndrome de Turner con cariotipo de X y 0, es decir, está faltando uno. La frecuencia. ¿Cuál es la frecuencia? Uno entre 2.500 recién nacidos vivos de sexo femenino. Y el 90% de los embarazos con este síndrome de Turner van a ser abortados en el primer trimestre. Característica, coartación de la aorta. Esto ya lo deben saber por anatomía, la aorta, los ventrículos, etcétera. Entonces, ¿qué se va a significar que el síndrome de Turner? Pues esta es básicamente, solo van a heredar un cromosoma X y solo es común que ocurra en las niñas. Entonces, en vez de heredar dos cromosomas completos, solo heredan uno. ¿Cuáles son los signos a simple vista?
el fenotipo, ojo, el fenotipo, empiecen a usar esos términos desde ahora, porque yo también voy a usarlos. ¿Qué va a ser? Orejas de implantación baja. Luego la mandíbula estrecha, el cuello ancho y corto, hipotoroidismo, problemas cardíacos, acá lo tenemos, coartación de la aorta, tórax anchos, manos y pies hinchados y abundantes lunares. Problemas en el sistema linfático, en el recojo de la linfa, obviamente, y ausencia de menstruación e infertilidad. Eso es lo que va a ser importante acerca de el síndrome de Turner. Acá lo tenemos, talla baja, cubitus valgus. Cubitus valgus es como que el cubito esté metido para hacia adentro. La implantación baja del cabello, linfedema, malformación renal. Pitirigium coli, si no mal recuerdo, es lo de aquí, es lo del cuello que estoy señalando acá. Nevos pigmentados, son los lunares, justo esos nevos pigmentosos lunares. El metacarpo y el metatarso o falanges cortas, es decir, la mano. Y aquí está, básicamente te dicen el porcentaje de lo que, de lo que, de lo que pues hereda, ¿no? Del fenotipo, ¿no? Y lo que yo les recomiendo es que obviamente, tienen que aprenderse todo. Por ejemplo, se aprenden talla baja y ya, y ven alguien recién nacido o viene a su consultorio una niña con sus padres, refieren básicamente talla baja, es lo único que sus padres hallaron en ella, solo talla baja. Y ustedes dicen, ah, es tarde, pero ustedes no saben, si es que no estudian bien, ustedes no saben que no solo talla baja es síndrome de Turner, sino también acondroplasia. Acondroplasia también es lo que tiene talla baja y también otras características, ¿no? Es por eso que ustedes tienen que aprenderse los signos, ¿no? Para que así diferencien entre un síndrome y entre otro. Por ejemplo, acá, y el padre también, el caso clínico que les había dado el padre también refiere que las extremidades eran cortas y eran dobladas, y que el tórax era un tamaño normal. Si ustedes le dicen eso, esos son signos de acondroplasia, entonces ustedes ya pueden diferenciar entre acondroplasia y síndrome de Turner. Eso es lo que quiero que se aprendan, los signos, para poder diferenciar. El diagnóstico diferencial se llama. Ahora, tenemos el síndrome de triple X, es decir, va a tener tres cromosomas en la parte X. Aquí tenemos el cariotipo, bastante normal, hasta que llegamos aquí. Acá debería haber dos, a lo mucho uno. Uno puede ser ya hombre, pero acá hay tres, y eso sí está mal, obviamente. ¿Qué va a ser los signos que va a distinguir esto? Pues acá lo tenemos. Incremento en el espacio intraocular, el epicanto, que es el pliegue cutáneo en la parte interna del ojo. Acá lo tenemos, epicantos, es decir, acá va a haber un pliegue cutáneo. La estatura alta, la cabeza pequeña, el retraso en los hábitos del lenguaje y del aprendizaje, el retraso psicomotor, trastornos de conducta, la pubertad va a estar retrasada y asimismo como la pubertad está retrasada, la menopausia también va a estar avanzada. Va a haber esterilidad en el 25% de los casos, mientras que el resto de mujeres fértiles, perdón, el resto van a ser mujeres fértiles que van a dar hijos sanos y cromosómicamente normales. ¿Por qué se va a dar esto? No quiero entrar en muchos detalles porque lo vamos a ver en la siguiente clase, pero le voy avisando que hay ciertas herencias que van a ser tanto dominantes como recesivas. Y vuelvo a recalcar lo primero que vimos en la clase, que dominante se iba a expresar sí o sí, mientras que recesivo necesitaba de otro recesivo para que se pueda expresar. Básicamente eso. Y bueno, finalmente raramente van a presentar retraso mental. Ahora, penta de 5, el síndrome de penta X. Acá tenemos nuestro cariotipo bien bonito, hasta que llegamos aquí. Y vemos 1, 2, 3, 4, 5. Rarazo, ¿no? Que haya 5. Entonces, pues para eso sirve la citogenética, ¿no? Para detectar anomalías genotípicamente y pues a simple vista fenotípicamente. ¿Qué es lo raro, los signos acá? Conductos arteriosos permeables, las manos pequeñas con clinodactilia en los meñiques, pie equinóvaro, equinóvaro, no recuerdo cómo, creo que era con acento, pero es básicamente esto, que esté hacia el lado. Creo que algunos lo llamaban pie sambo también. Les voy avisando. El cuello corto, se dan cuenta que acá no hay cuello corto. Los oídos de asentamiento bajo. Miren, oídos de asentamiento bajo. Y acá también teníamos, ¿ah? Acá también teníamos orejas de implantación baja. Es por eso que se tienen que aprender todo, para que no se confundan y no den un diagnóstico malo. Y finalmente escoliosis, que es un problema muy normal de la columna. Ahora,
Acá nosotros vemos algo que se ve normal, ¿no? 46XY, pero que nos diría que vendría a ser un hombre, ¿no? Pero lo raro acá es que hay un error, y este error es bastante claro, que ¿cómo se va a llamar? Feminización testicular. Es decir, va a ser esto genotípicamente hombre y fenotípicamente mujer. Eso es rarazo. Entonces, ¿qué es? Pues que vamos a ver la cara femenina, es decir, fenotípicamente femenino, básicamente todo, este, la estructura del cuerpo de una mujer. Sin embargo, acá tenemos algo importante, que esto sí no lo vemos a simple vista, que vamos a tener un testículo no descendido y una bolsa escrotal vacía. Es decir, los testículos como no descendidos no están albergados en la bolsa escrotal. Y finalmente genitales femeninos, ¿no? Pues porque teníamos fenotípicamente femenino. El desarrollo va a ser un desarrollo normal de las mamas, una estatura elevada, la cadera estrecha, poco vello púbico, ausencia de útero, obviamente, porque es genotípicamente masculino. Testículos atrofiados y vagina corta con terminación ciega, es decir, no va a terminar en un lugar, no vamos a tener un útero, es decir, como no vamos a tener un útero, pues la terminación va a ser ciega, no va a tener un fin. Y acá tenemos pues lo que pasa. Esto es importante, un poco de esto de fisiopatología, por así decirlo. Tenemos que va a ser sexo masculino, es decir, la testosterona se está produciendo. Acá hay producción de testosterona, pero aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Que no vamos a tener un receptor, el receptor no está. O sea, básicamente la testosterona se libera y se va. Dice, ya cumplí con mi trabajo, me voy. Porque no tengo a nadie quien me reciba, no hay un receptor. Y como nadie recibe la testosterona, pues no va a haber un desarrollo correcto, tanto físico, de un hombre, ¿no? Y finalmente, pues va a dar el 46XY o síndrome de Morris. Aprende a hacerlo como feminización testicular, que así creo que lo he escuchado en su clase. Y por eso quiero que se lo aprendan así. Ahora tenemos otro más, otro de nuestros amiguitos. ¿Quién? Síndrome de Klinefelter. Klinefelter. ¿Cuál va a ser el cariotipo? Pues acá tenemos todo normal. Uy, hasta que llegamos acá. Vemos X, o sea, dos cromosomas en el grupo X y finalmente uno y. Y aquí pues está lo incorrecto, ¿no? Porque o bien vendría a ser uno x uno y o bien dos x, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los signos? Va a haber poco vello facial, musculatura poco desarrollada, pechos desarrollados, es decir, ginecomastia, y finalmente testículos pequeños. Básicamente porque acá hay dos, ¿no? Porque acá hay dos. Más adelante vamos a ver más síndromes. Tantos, algunos va a ser como el síndrome de Noonan, creo, o Turner femenino. Debemos saber achondroplasia, neurofibromatosis, etcétera. Pero por ahora estamos viendo esto para que vayan adentrándose un poco al tema de la embriología. Creo que este era el último. Ah, no, faltaba el Noonan, el que les había dicho justo ahorita. Síndrome de Noonan, o mejor dicho, síndrome de Turner para hombres, 46XY. Básicamente, otra vez lo vemos normal, pero va a haber acá algo importante. ¿Qué va a ser? Lo fenotípico, es decir, las características físicas. Va a haber un retardo en la pubertad, ojos de base amplia o van a estar inclinados hacia abajo, pérdida de la audición, esto va a variar, orejas de implantación de baja o forma normal. Ahí tenemos otro signo que es al igual que otro síndrome, ¿sabes? Por eso les estoy diciendo que se aprendan todo. Luego tenemos retardo mental, este va a ser solo en el 25% de los casos. Luego vamos a tener párpados caídos, estatura baja, pues el miembro viril pequeño, los testículos no descendidos, similar. Ahí, hasta ahí ya estamos siendo bastantes iguales al de feminización testicular, si se dan cuenta. Forma inusual del tórax, es decir, pectus excavatum, en otras palabras, cuellos con pliegues de apariencia corta. Eso es básicamente el, el- lo de los signos del síndrome de Noonan. Y pues el cariotipo, acá lo tenemos, donde el problema va a estar en el grupo 12, en el cromosoma 12. Ahí va a estar el problema. Y ahora sí, hemos terminado, chicos. Le voy a dar un pequeño repaso empezando desde la primera, así lo más importante. A ver, algunos conceptos, bueno, pues fenotipo, los genes, fenotipo, pues básicamente lo que se ve a simple vista. Luego los alelos, que iba a tener información genética importante, crucial para un buen desarrollo.
Tenemos los dominantes que después sí se van a expresar por sí solos, es decir, pase lo que pase, se expresan estos. Y finalmente los recesivos, que hay menos probabilidad de que se expresen. Para que se expresen tienen que estar acompañados de otro recesivo, en otras palabras. Árbol genealógico importante para detectar ciertos síndromes, inclusive ciertas herencias, porque, por ejemplo, em, los ojos verdes, algo así, lo puedes detectar a través de un árbol genealógico familiar y la probabilidad de que, pues tu hijo o la generación siguiente a la tuya, pues contenga esta característica física. Eso es importante. Luego el ciclo celular, pues les había mencionado, la parte importante, ¿cuál era? 23 horas. Acuérdense, 23 horas, fase S. ¿Qué era? O interfase. ¿Qué era? Que iba a ocurrir la síntesis del ADN, y los cromosomas se replican. Luego, ¿qué? Pues en la fase G2 ya continuaba el crecimiento y finalmente en la fase M, pues ya era la mitosis. A partir de la metafase se podía dar se podía ver ya la división. Aquí las partes de los cromosomas, esto le había mencionado que era un acrocéntrico, si no mal recuerdo, donde con la justa se veía los satélites y de ahí el brazo largo, nada más, porque el brazo corto no se podía ver. Luego las meiosis, este cuadrito sí, por favor, tómenle una foto porque es importante. Meiosis en células germinales, que básicamente es donde había intercambio, ¿qué? Genético. Eso es importante. Para mí eso es lo único que la diferencia. Obviamente, intercambio genético, básicamente todo se basa en eso. ¿Qué más? Luego teníamos los errores, tanto como no disyunción en la primera división meiótica y no disyunción en la segunda división meiótica. La citogenética, pues las bandas, que básicamente esto es fácil, las bandas, IEMSA, esta era quinacrina también, las bandas C y las bandas NOR. Finalmente la banda CR, que era reverso a bandas G, es decir, la parte oscura de bandas G, no, se coloreaba de color más claro en bandas R. Es decir, adenina y timina en bandas R van a ser claras, mientras que en bandas G van a ser oscuras. Y las bandas en citosina y guanina en bandas R van a ser oscuras y en bandas G van a ser claras. Básicamente todo lo contrario. Digamos con citogenética molecular, que es un poco más complicado, pero ya lo vimos que no era tanto como parecía. Las ondas, que eran importantes para detectar cierta anomalía en dónde, en la parte del cromosoma. Es decir, puede ser en la parte del centrómero o puede ser de un locus específico, es decir, de una parte nada más. El cariotipo espectral SCAL, que nos iba a dar una visión completa de los 23. Hibridación, comparada, donde nos iba a dar ganancias y pérdidas, ganancias de color verde, pérdida de color rojo. Bueno, pues las cromatinas, acá lo tenemos, eucromatina, información que no está tan enrollada y que se va a transcribir y que se va a expresar. Heterocromatina estaba muy enrollado y por esa misma razón no se iba a expresar. Teníamos la constitutiva que carece de información genética y la facultativa que pues básicamente bajo ciertas condiciones se puede volver eucromática. ¿Qué más? Ahí. Bueno, pues el corpúsculo de Barr, que esto es importante, les había mencionado que era cromosoma X menos uno. Es decir, tenemos género femenino X menos uno. ¿Qué va a ser? Pues uno. Aplicándolo en patologías, tenemos el síndrome de Penta X. Pues le ponemos 5 menos uno y acá tenemos que su corpúsculo de Barr va a ser de 4. Síndrome de Turner, esto ya fue lo último que vimos, así que lo deben tener bastante fresco. El triple X síndrome, con todos sus signos. El beta X, que justo lo acabamos de ver. La feminización testicular, que era importante. Eso sí quiero recalcarlo, que era genotípicamente masculino y fenotípicamente femenino. O sea, en su genotipo está el XY, que es masculino, y fenotípico, es decir, las características físicas, va a ser femenino. El de Klinefelter, el de Noonan, y básicamente eso es todo por la clase de hoy, chicos. Sé que estuvo un poquito larga, pero les di un poquito de espacio. Cualquier pregunta, por favor, no olviden, no, perdón, no olviden, no, sino no duden en preguntarme. Un segundo, les voy a pasar el post-test. Todavía no se vayan, les voy a pasar el post-test. Creo una copia.
Aquí está. Le voy a pasar el post-test, que eso es su asistencia. Recuerden que el post-test y el pre-test es su asistencia. Eh, Aquí está. Listo, voy a poner que ya puedan ver las respuestas, porque eh, ahora, ahora sí, ahora sí creo que ya pueden verlas para que sepamos en qué se confundieron y en qué no, ¿no? Porque si saben las respuestas desde el inicio, pues cuál es el chiste, ¿no? Que aprendan. Ahora, ya listo, se lo estoy pasando por el chat de Teams, por favor. Respóndanlo porque acuérdense que es su asistencia. Ahí está. Ya se lo pasé. Creo que sí se lo pasé el post ¿no? Sí, creo que este Sí, es el. Sí, perfecto. claro. Ok, Ahí sí. está, gracias. Ok, sí. No se olviden, chicos, de hacer el post test. Y cualquier pregunta, no duden en hacérmela. Verdad, importante. Lean el Langman. Todo lo que voy a enseñarles va a ser del Langman. Y es el único libro que yo lo encuentro como entendible. Y aparte de ello, es con el que la universidad da sus sus clases, ¿no? O sea, es básicamente la bibliografía correspondiente. Entonces voy a detener la grabación y chicos, hasta